Este vídeo trata de cierres hidráulicos y sifones, los que colocamos normalmente en el baño y en la cocina. Vamos a ver los 7 principales y además os voy a enseñar cómo funciona un bote sifónico, que es lo que une todos los sifones. Así que vamos a ver qué es. Sabemos que en el mercado hay numerosos aparatos que funcionan y sirven para que son sifones. Tenemos los de botella, sifones en forma de tubo, tenemos sifones que se encargan para las duchas. Es decir, un sifón es un tipo de cierre hidráulico que se encarga de conectar el desagüe de los inodoros, bañeras, platos de duchas, lavavajillas, lavadoras, lavavajillas y lavadoras también, a las tuberías y las bajantes del sistema de fecales de la vivienda. Normalmente están hechos de plástico o de metal y sirven en general para neutralizar malos olores o para que no nos suba ningún mosquito por la tubería. ¿Pero qué es un sifón en la física hidráulica de siempre? Un sifón es un cierre hidráulico que sirve para trasvasar líquido de un recipiente a otro, cuando queremos traspasar agua entre dos depósitos que están a distinta. La palabra sifón en griego significa cañería y no era más que un canal o un acueducto que permitía pasar agua de un sitio a otro, obviando pues un obstáculo, como podéis ver aquí en la foto, para pasar desde una altura H a una altura H2. Después se inventó lo que era el sifón invertido, que no era más que darle la vuelta al tubo. Era una variante del sifón que permitía pasar un líquido al revés que en el anterior, es decir, que el obstáculo estuviera a mayor altura que la superficie del mismo. Por eso se llamaba sifón, pero sifón invertido. No era más que una forma de U con dos ramas desiguales. En la primera se encortaba sumergida en un líquido, como podéis ver en la izquierda, y otra rama se encontraba abierta al exterior. Para que funcionara, el orificio de salida debía de estar por debajo de la superficie libre, es decir, el sifón en la figura funcionará mientras H2 siempre sea mayor que H1, porque funciona por diferencia de presiones entre la superficie de líquido del tanque y el punto de salida del ramal exterior, que debe de estar lleno de líquido, ya que esa continuidad permite que la presión del líquido en el ramal de entrada cree la diferencia de presiones que eleva el fluido hacia otro ramal. Si el sifón siempre tiene el ramal más largo que otro, como en la figura, el flujo se interrumpirá solo si el extremo sumergido queda fuera del agua, es decir, cuando se haya vaciado el tanque. ¿Pero para qué sirve el sifón en la fontanería y para qué se utiliza en la actualidad? Pues uno de los usos más comunes de un sifón es el del inodoro, el del váter. En la situación de equilibrio, el agua tiene un nivel medio comprendido entre la altura máxima del punto de inflexión y el fondo del váter. Al tirar de la cisterna, aumenta el nivel del agua y se supera el punto de inflexión, que es este de aquí, y se comienza a succionar todo el líquido. Una vez que se haya succionado el líquido, con toda esa velocidad de succión es mayor que la que cae el agua por los laterales, llega un momento en que el sifón se desactiva y el agua alcanza el nivel medio. Este mecanismo es necesario para que siempre haya agua en nuestra casa y lo que haya al otro lado, de manera que hace de barrera y no nos llegan los olores. Por eso se llama cierre hidráulico. Pero qué mejor para que os quede claro que ver cómo funciona realmente un inodoro por dentro. Esta es una foto de un inodoro tradicional de cualquier sitio. En este momento se ha hecho un corte en sección para que veas el sifón tan claro como es y cómo hace la curva en la parte inferior de arriba. Cuando se llena de agua, en la parte de abajo hace de cierre hidráulico, por eso no atraviesa ningún gas el líquido y hace de cierre hidráulico, tal como indica la flecha amarilla. Y además, en el momento en que tiras de la cisterna y se llena todo de agua, bajaría por el cañón principal para llenar de agua toda la parte de la tubería. Es en ese momento donde sí se rebasaría lo que es el sifón. Y nos vamos a basar ahora en el sifón del lavabo, una de las piezas claves de todos los baños. Cuando hacemos el gesto de abrir el grifo de nuestro lavabo para que salga el agua y lavarnos las manos y usarlo, sabemos que todo el agua que sale pues, por la parte de abajo tiene que ser recogida en la instalación de fecales.
En el lavabo podemos jugar con varias cosas. Utilizar un sifón botella tradicional blanco de plástico como los que conocemos y que os dejo en la descripción del vídeo cómo funciona. O también podemos usar nuevas tecnologías que hay ahora, que son un poco más bonitas, como puede ser un sifón de botella cromado, que hace el mismo efecto que un sifón de botella tradicional, pero para los lavabos que están suspendidos y en los que se ve la parte de abajo, que son tan modernos ahora, pues queda mucho más estético a la hora de utilizarlos. El procedimiento y el funcionamiento de un sifón de lavabo, de botella o no, es el mismo que cualquier sifón tradicional, es hacer un cierre hidráulico tal como vimos en el del inodoro o veremos en el del fregadero, pero queda mucho más bonito si en caso de estar suspendido ponemos un sifón cromado. Tenemos muchas opciones en el mercado, desde los galvanizados negros al tipo metalizado, y el efecto es el mismo: utilizar un sifón para evitar malos olores, tal como indica la normativa, el código técnico de la edificación. Además, en el lavabo, si no nos cabe por altura un sifón botella o un sifón cromado, podemos optar por una de estas opciones, o por un tubo corrugado al que le daremos forma de sifón para poder evitar los malos olores. Esto es un sifón de botella de un fregadero normal, el que está debajo de tu casa. Como puedes ver, en la parte de arriba de la válvula recoge todo lo que sale del fregadero. Tubo corrugado para poder adaptarse bien. Y tiene la salida en la parte de atrás al saneamiento, que en este caso se ha hecho con una tubería de PVC, haciendo una pequeña desviación para que salga mejor. El tubo de atrás, que en el caso de este vídeo con corrugado, es la conexión con el lavavajillas que está. Si desenroscamos esa parte de abajo que veis, saldrá el agua. Al mismo tiempo, al tener agua en la botella, evita que salgan los olores por la boca del fregadero. No te asustes, la normativa es muy sencillita y se habla del código técnico, y en concreto de este documento básico, que es el HS, el documento de salubridad. Como puedes ver, en el HS5 habla exclusivamente de evacuación de aguas. Entonces, si vamos al HS5, aquí lo tenemos subrayado, dentro de evacuación, que es lo que serían aguas residuales y pluviales, habla directamente que habrá que poner cierres hidráulicos para impedir el paso del aire. Y esos cierres hidráulicos son sifones individuales, botes sifónicos, que es donde conectas los otros aparatos, sumideros sifónicos, que son los de la terraza, los verás luego, o arquetas residuales. Y así, pues ya no hay nada más que decir. Cuando tenemos un lavabo en el que le ponemos agua y abrimos el grifo, empieza a correr el agua a través de una tubería. La tubería evacúa ese agua hacia la salida de fecales o de aguas grises, y en la tubería nos quedaría una pequeña parte de porción de agua que en el momento de cerrar el grifo, como no entra agua, tampoco sale agua, y eso hace que se pueda producir malos olores. ¿De qué manera? Pues que nos entre mal olor de la red de fecales. Entonces, cuando entra el mal olor, si no tiene nada que lo pare, entra el mal olor dentro del local. Por eso, una tubería sin nada en el medio no es buena idea. ¿Qué pasa cuando tenemos que colocar un cierre hidráulico o un sifón? Que cuando entra el agua, sale el agua por la tubería de aguas grises. Hasta aquí no hay nada diferente. ¿Qué pasa? Que siempre nos va a quedar una pequeña porción de agua para evitar malos olores. ¿De qué manera?
Bueno, pues la manera es que en el momento en que no te entra agua y intenta entrar el mal olor a través de la instalación de fecales, pues este olor se ve frenado por una pequeña porción de agua que queda aquí y que se renueva cada vez que se abre el grifo. De tal manera que nosotros, aunque entre el mal olor e intente entrar, nunca va a poder llegar al local porque el agua evita que entre el mal olor. Y por eso son obligatorios los cierres hidráulicos en los baños y en todos los aparatos sanitarios. Ahora ya sabes cómo es un sifón de fregadero. También te enseñamos en partes del canal cómo funciona un sifón de lavadora. Tienes todos los vídeos en la descripción de este. No dudes en suscribirte para seguirnos. ¡Saludos! Cuando pensamos en la palabra sifón, siempre estamos pensando en un tipo de sifón como este, un sifón de botella. Pero ¿qué pasaría si realmente necesitamos un sifón para una ducha? Una ducha en el que no tendremos suficiente altura para poner un sifón como este. Pero por eso no tienes que tener problema. Nosotros, desde Calcula Eso, te vamos a explicar cómo poner tu sifón y el sifón de ducha preparado para que puedas utilizarlo en una ducha y después en una bañera. Suscríbete a nuestro canal para aprender mucho más de fontanería. Pues así es un sifón de ducha. Este es uno plano de 90 de desagüe para un plato de ducha plano, normal y corriente, de los que tenemos en casa. Y este es otro tipo de sifón para un plato de ducha, pues a lo mejor cerámico, no tan plano, en el que también tenemos un desagüe de 90. Como veis, los dos son muy parecidos, pero los dos funcionan igual. Un sifón de ducha funciona más o menos como un bote sifónico. Como podéis ver en la foto, resulta que tenemos un doble fondo en el que al entrar el agua, parte del agua se queda dentro del cilindro y parte sale para afuera, pero manteniendo siempre agua para evitar y funcionar como lo que es un cierre hidráulico. Es decir, que por más que pase malos olores a través de la tubería de la derecha del desagüe, el agua que queda almacenada en el sifón hace que no entre el olor hacia la tubería, hacia el local donde nosotros nos encontramos. Suscríbete a nuestro canal para aprender mucho más de fontanería. Vamos a ver cómo se instala un plato convencional y cómo se instala un plato de resina. Empezamos por un baño tradicional. Esta sería la típica esquina donde tenemos una ducha, en la que, si podéis observar, en el medio del plato tenemos taponado con un papelito, con un plástico, con un tapón normal de PVC, lo que sería la evacuación de las aguas residuales, donde tenemos que conectar nuestro sifón de ducha o nuestra válvula de ducha, como quieras llamarle. Lo primero que tenemos que hacer es medir el plato de ducha. Lo tenemos que medir tanto si es el típico plato rectangular de loza o cuadrado, como el que veis en la fotografía, como si se trataría de un plato de resina. Lo tenemos que medir tanto el largo como el ancho, y también, muy importante, medir la medida que hay desde una esquina hasta el desagüe, que es donde irá colocado la válvula o el sifón de ducha. Como veis en la foto, en este caso estamos midiendo el ancho de un plato de resina, pero es lo que digo, si es un plato tradicional de loza, también tendríamos que medir el ancho. Marcamos dentro de lo que sería el cemento o un cartón debajo o ya directamente la losa de la estructura con un lápiz, bueno, porque es lo más fácil en una obra, cuál sería el centro más o menos del desagüe de la ducha, donde tendría que ir colocado la válvula. Y si podemos presentar pues cómo nos quedaría la válvula enfrentado al desagüe. En este caso, como es un ejemplo y no es la obra que os enseñé antes, el tubo está sin tapar, pero aquí habría que taparlo porque vamos a trabajar con cemento, y aunque no lo hagamos nosotros, si viene después el albañil, siempre nos pueden tapar conductos, y luego ya sabéis que abajo, cuando se recoge todo, hay un follón y te puedes tener tuberías tapadas y habría que levantar todo. La válvula que aparece aquí
En este caso sería una válvula de resina, que son válvulas de desagüe rápido. No es la válvula tradicional que os enseñé antes, pero para el ejemplo nos vale. Entonces hemos medido. Lo ideal para poder medir tanto la altura como la longitud, en este caso tenemos la altura de un plato de ducha tradicional, pues sería un nivel láser que nos marcaría en la pared. Como veis aquí tenemos marcado con línea roja la pared, tanto en un lado como en el otro, en el ancho, pues un nivel láser que nos resulta muy útil en obra. Este sería un nivel láser sencillito, que no son muy caros si los hay en el mercado, pero si no, con una regla y un metro y un lápiz conseguimos lo mismo. ¿No veis? Nos marcaría en una esquina y en la otra esquina. A continuación es donde cambiaría un poco el método del plato tradicional y el plato de resina. En el plato tradicional tenemos que poner una base de ladrillos. Esto es un ejemplo de una obra en la que tenemos pues un tipo de ladrillo blanco cerámico que nos varía igual. A estos desde más arriba para que veáis cómo sería la sujeción, una sujeción perimetral y algo en el medio para que no se vaya. Y aquí, en esta esquinita del medio, es donde podéis ver la tubería que os he dicho antes que está tapada para que no se cuele ningún tipo de impureza por allí debajo. Esto sería otro ejemplo con tubería con ladrillo normal y la tubería al aire, pero esto es un ejemplo de escuela, o sea, de un curso que hicimos. Entonces, como veis, la base de ladrillos pues no la distribuimos dentro del perímetro del ladrillo. Aquí ya estaría la tubería destapada, que es lo que hemos tapado antes para que cuando utilizamos el mortero y el ladrillo pues no se nos tape para que no haya residuos que se cuelen en las bajantes de fecales. Esta es la válvula o una válvula parecida a la que vamos a utilizar. Como veis, tiene una altura determinada, es la que os enseñé en el ejemplo de antes, tiene un desagüe de 90, este es el embellecedor y esta es otro punto de cómo sería la válvula de desagüe, para que no haya problemas. Aquí es donde vamos a ajustar. Pues aquí lo que se ve es a nuestro compañero con la válvula del desagüe que va a colocarla, a atornillar una por un lado y otro por el otro, para que quede tal cual, y la ajustamos primero en vertical porque es mucho más sencillo y nos quedaría así lo que sería el plato de ducha. Ojo, los tornillos tienen que estar bien apretados en cualquier lado y aquí tendremos que tener la pillería suficiente porque aunque pongamos una tubería de desagüe que es articulada para poder enganchar lo que sería el sifón con el desagüe, necesitamos que se quede orientada pues de la parte de la parte donde queda el desagüe para que sea más cómodo fijarla. Asentamos el plato de ducha con mucho cuidado. Como veis, aquí sí está orientado el sifón a la tubería de desagüe y nos quedaría más o menos colocado. Es donde aquí entra en manos la mano del artista y es donde el albañil pues lo que vuelve a hacer es medir, deja un pequeño espacio en la parte de atrás de la pared, lo que sería todo este surco para poder poner el ladrillo. Bueno, eso ya no forma parte de la fontanería, aunque sí del método de colocación de un plato tradicional. Aquí se ve perfectamente hechas las conexiones, donde tenemos el tubo articulado que ha conectado antes con el sifón cazoleta que hemos puesto. Aquí necesitamos aquí las juntas de presión para que no tengamos pérdidas. Y esta sería pues una foto desde la parte de atrás de la misma instalación. Obviamente después de colocar el plato de ducha y de preparar esto, lo que necesitaríamos hacer y ver es poner un cartoncillo debajo, nos vale bien porque con el cartón lo vemos prácticamente, o sea, perfectamente si hay alguna pérdida, y ver si tenemos que apretar más, menos, echar pegamento porque la tubería articulada se debería de pegar con el tubo de PVC y que no quede Ahora vamos a ver cómo se instala un plato de resina. El plato de resina son los típicos platos que están ahora de moda, que son más pianitos, que están a la altura del suelo. Entonces, bueno, en la foto lo que tenemos pues son tres tipos de terminaciones, uno blanco, uno beige y uno negro. El sistema de
de instalación de un plato de resina no varía mucho de un sistema tradicional de ducha normal como el que os he enseñado antes, pero bueno, como hay alguna cosa que es diferente, bueno, para que veáis las diferencias y comparéis. La primera diferencia es la válvula. Aquí tenemos una válvula de desagüe rápido que viene con el plato de resina. Este tipo de válvula de desagüe rápido son las que vienen con los platos tradicionales. Tiene un cestillo en el medio para que sea fácil de limpiar, y la única diferencia es cómo se asienta en diferencia con el otro plato de ducha, que es lo que vamos a ver. Otra vista de la válvula, tenemos aquí las juntas de goma que tenemos que atornillar siempre a lo que sería el tubo de desagüe, y vamos a ver cómo se hace el procedimiento. La base de ladrillos, si en el otro lado vimos que eran 4 ladrillos y no teníamos mucho más ciencias, aquí como el plato de resina es tan finito, sí tenemos que poner una base de ladrillos consistente, porque si no nos va a quedar se nos puede partir, son platos muy sensibles. En la tubería de desagüe es conveniente volverla a tapar o poner un plástico, un cartón o lo que le guste más al artista, y luego todo esto lo tenemos que recebar. Aquí quedaría cómo sería después de recebar, medir con el nivel para que quede más o menos asentado, y cómo quedaría la foto de antes de tomar lo que sería la válvula. Es en este preciso momento. Veis cómo tenemos que andar midiendo para que no quede desagüe, no quede mal el nivel y quede todo a ras y conectado, porque la gracia de este tipo de plato es que quede a ras con lo que sería el resto de la instalación. Primero tomamos para ver cómo nos quedaría, y cuando ya vemos que con el plato de resina nos queda más o menos ajustado, es el momento de pegarlo y de asentar la válvula. Antes de nada tenemos que poner la instalación de fontanería. Entonces, en el tubo que nos queda, que nos han dejado preparado del desagüe de fecales, tenemos que insertar esta goma que viene con la válvula, que es el tope, más una junta de silicona negra que también nos viene con la válvula, que es, digamos, la que hace el apriete. Cortamos un tubo, en este caso se ha puesto un semirrígido, pero nos valdría igual un tubo igual articulado como el que vimos antes. Medimos, y con un cortatubos normal y corriente como los que tenemos en nuestro maletín de herramientas, es lo que hacemos para cortar el tubo. Cortamos el tubo, ajustamos a ese tubo la junta de goma blanca con la junta negra que os enseñé, más la rosca que viene con la válvula, y esto es lo que atornillamos en la válvula de desagüe rápido, la válvula sifónica. Aquí estamos apretando y ya nos quedaría de esta manera. En el otro lateral del manguito de la derecha, que eso no se ve muy bien, pues ahí lo que tenemos que hacer es meterlo para adentro y pegarlo con el pegamento de PVC que hemos usado con el resto de tuberías, para que no haya ningún tipo de pérdida. Y ahora es el momento de que, como ya lo tenemos listo, utilizar un cemento cola para fijar tanto la cazoleta, que está aquí, como con el plato. En este ejemplo pues he utilizado unas tiras de cemento, bueno, porque la persona que lo hacía le resultaba un poco más asentable, y aparte de ser surcos es más fácil luego de mover el plato, pero podemos usar cemento normal. Vamos a ajustar el plato con mucho cuidado para que no rompa cuando lo tengamos, y ahora lo ajustamos. Este es el momento en el que si tenemos que ajustar un poquito la válvula, moverlo, como el cemento cola todavía está sequito, pues sí se puede ajustar para poder hacer el apriete total, porque los tornillos todos estos tienen que estar muy bien apretados para que haga la junta de estanqueidad total, si no podría haber fallos. Apretamos bien los tornillos para que no quede nada libre, y una vez que tengamos apretados los tornillos es cuando quitamos el protector de plástico blanco y colocamos la tapa de la rejilla, y así nos quedaría la tapa de la rejilla tradicional. Bueno, pues esto es la diferencia entre un plato tradicional de ducha y un plato actual o más moderno de lo que sería de resina. Una vez más desde Calcula Eso, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vas a aprender cómo colocar una bañera y su sifón correspondiente, porque sí, las bañeras también llevan su sifón.
Un baño relajante no sería nada si ese agua que disfrutamos calentita para estar a gusto en nuestra bañera no la pudiéramos evacuar por algún sitio, y por eso es muy importante la instalación de aguas fecales, pero aquí te ayudaremos a calcularla. Las válvulas de la bañera se parecen a las válvulas de la ducha en lo que sería la parte de abajo. Sin embargo, como veis en la foto, aquí en este caso tenemos una válvula de seguridad a la derecha, que es el tubo que sube hacia el lateral de la bañera. Ambas están conectadas y para que accione un tapón y otro, y aunque parece muy complicado por todos los tubos que lleva, no deja de ser algo muy sencillo de colocar. Así que vamos a ver cómo funciona. Lo primero, cuando tenemos una bañera, es darle la vuelta para colocar las patas. Las patas de las bañeras son regulables. Y eso es importante porque nos tienen que dar la altura de la válvula de la bañera de evacuación. Entonces enroscaremos las patas empezando por la del medio, midiendo en el apriete, pero midiendo la altura correspondiente para que la válvula no arrastre por el medio. En la foto veis que tenemos que medir la altura y nivelarla del medio hacia la derecha. Luego, cuando la vayamos a conectar, es cuando ya ajustamos el nivel correspondiente. El siguiente paso es conectar el sifón de la bañera o la válvula de la bañera. Se empieza por la parte de abajo, apretándola y conectándola a lo que sería el desagüe de la bañera. Con un ligero apriete y echando, siempre recomendable, un poquito de silicona o de goma de pegar, eso se lo comprobáis en el almacén donde lo compréis, para que selle perfectamente y no pierda agua ni por abajo ni por el lateral. A continuación se conecta el lateral y por dentro y por fuera. Por dentro pues está bien poner el plastiquito para no fastidiar la loza, y luego conectamos los dos tubos, el de abajo y el de arriba, una vez que le hemos dado la vuelta. En este caso es el momento de conectar el sifón y de orientarlo a donde tengamos la tubería de evacuación de fecales de nuestro baño, que sería pues donde ponemos la otra rosca del tubo. Para colocar la bañera en el sitio definitivo tenemos que ajustar las patas de nuevo, darle la vuelta, a ver dónde está, marcarla donde tendría que estar la altura correspondiente con un lápiz. Eso no es problema, porque generalmente se suele colocar con unos listones de madera. Entonces, si lo marcamos con un lápiz en la pared, cuando tengamos que meter los tojinos o los tacos, como los llaméis en cada uno de vuestros sitios, y agujerear la pared, pues es mucho más sencillo seguir una marca. Colocamos los listones de madera, y cuando ya tengamos todo el perfil, todo el perímetro hecho, es cuando volvemos a colocar la bañera en su sitio y ya la tendríamos colocada, ajustando por abajo lo que sería el desagüe, que es la parte bien, echando un poquito de pegamento, y ya tendríamos la bañera colocada y preparada para usarse. Así que espero que os haya gustado. Para saber más cosas de fontanería y de electricidad y del resto de las instalaciones, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Te estamos esperando. Eres importante. El bidé es el gran olvidado generalmente en los baños. Sin embargo, como cualquier instalación que haya en un baño, tiene que estar conectada a la red de fecales. Generalmente, por temas de altura, optamos por opciones de tubo corrugado que son adaptables a la poca altura que tiene el bidé, tanto en plásticos más antiguos como en el tubo corrugado más moderno que se ve actualmente. Otra de las opciones más novedosas son válvulas de aireación verticales, por ejemplo como el modelo de Hinten que ves en la foto, que te permite hacer una conexión directamente con la tubería de fecales. Sin embargo, esta opción no siempre son adaptables a todos los baños, eso es por tema de alturas o donde tengas la tubería de desagüe. Pero el tubo corrugado blanco siempre es una buena solución para el bidé. Por cierto, este tipo de instalación, al estar en la parte de abajo del aparato sanitario, no se ve. Por eso un tubo corrugado en plástico es una
una buena opción para hacer el cierre hidráulico. Bienvenidos a Calcula Eso. Hoy vamos a averiguar qué es un sifón o un cierre hidráulico, cómo funciona y dónde utilizarlo. Cuando tenemos un lavabo en el que le ponemos agua y abrimos el grifo, empieza a correr el agua a través de una tubería. La tubería evacúa ese agua hacia la salida de fecales o de aguas grises, y en la tubería nos quedaría una pequeña parte de porción de agua que en el momento de cerrar el grifo, como no entra agua, tampoco sale agua, y eso hace que se pueda producir malos olores. ¿De qué manera? Pues que nos entre mal olor de la red de fecales. Entonces, cuando entra el mal olor, si no tiene nada que lo pare, entra el mal olor dentro del local. Por eso, en una tubería sin nada en el medio no es buena idea. ¿Qué pasa cuando tenemos que colocar un cierre hidráulico o un sifón? Que cuando entra el agua, sale el agua por la tubería de aguas grises. Hasta aquí no hay nada diferente. ¿Qué pasa? Que siempre nos va a quedar una pequeña porción de agua para evitar malos olores. ¿De qué manera? Bueno, pues la manera es que en el momento en que no te entra agua y intenta entrar el mal olor a través de la instalación de fecales, pues este olor se ve frenado por una pequeña porción de agua que queda aquí y que se renueva cada vez que se abre el grifo. De tal manera que nosotros, aunque entre el mal olor e intente entrar, nunca va a poder llegar al local porque el agua evita que entre el mal olor. Y por eso son obligatorios los cierres hidráulicos en los baños y en todos los aparatos sanitarios. No te asustes, la normativa es muy sencillita y sale del código técnico, y en concreto de este documento básico que es el HS, el documento de salubridad. Como puedes ver, en el HS5 habla exclusivamente de evacuación de aguas. Entonces, si vamos al HS5, aquí lo tenemos subrayado, dentro de evacuación, que es lo que serían aguas residuales y pluviales, habla directamente que habrá que poner cierres hidráulicos para impedir el paso del aire. Y esos cierres hidráulicos son sifones individuales, botes sifónicos, que es donde conectas los otros aparatos, sumideros sifónicos, que son los de la terraza, los verás luego, o arquetas residuales. Y así, pues ya no hay nada más que decir. Ahora vamos a ver casos reales que nos hemos encontrado en obra. Por ejemplo, el primero que tenemos es un baño normal en el que vemos la bajante hacia la izquierda de fecales, pero en el medio un sumidero sifónico en que están conectados el lavabo, el váter y la ducha. Esto es un cuarto de terraza que está conectado al sumidero sifónico del cuarto que está detrás, donde indica la flecha. Y ahora estos son dos baños completos, que ahí se ve un poquito peor, pero son dos tubos, uno es la bajante y otro es el sumidero sifónico que está tapado. Esto es un sumidero de botella de un fregadero normal y corriente que puedes tener en tu casa. El tubo de la derecha recoge la válvula de arriba y conecta con el sifón de botella, que es el blanco, que a su vez echa el agua por la tubería gris hacia afuera. Al mismo tiempo, en este ejemplo se ve claramente que hay 4 juegos de llaves de esfera, que lo veremos en otro grifo, porque sabéis todos que por el código técnico es obligatorio tener 2 llaves, una para agua fría y otra para agua caliente. Esa sería la toma de lavavajillas y la toma del fregadero, que son las de arriba que están conectadas. Así que suscríbete si quieres tener más información. ¡Saludos!